Esta es la historia de Rosa, la historia de cómo, en una mañana fría y gris de martes, la justicia de los hombres intentó aplastarla. Sentada en un banco incómodo de una sala de audiencias estéril, oyó el martillo del juez sonar como el último clavo en su ataúd. La sentencia fue dictada con una indiferencia cortante, despojándola de lo único que le quedaba en el mundo: la casa donde construyó una vida entera junto a su difunto esposo, Juan. El aire pareció volverse más denso, más pesado, como si la propia sala estuviera conspirando para sofocarla. En ese instante no era una ciudadana, una viuda de luto o una mujer de 65 años. Era solo un obstáculo a ser removido, y el silencio que siguió a la decisión fue más ensordecedor que cualquier grito. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, juzgado no por quién eres, sino por aquello en lo que crees? ¿Alguna vez tu dignidad ha sido puesta a prueba por alguien que se considera superior, solo por tener un poder que tú no tienes? Antes de contarte cómo la fe de Rosa silenció a un tribunal entero, transformando el desprecio de un juez en pánico absoluto, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló tiene una fuerza que él no puede de ninguna manera explicar. El giro de esta historia demuestra que, a veces, el mayor poder no está en el martillo de un juez, sino en la quietud de una oración. El conflicto, en Millemostechim, realidad, no había comenzado allí. Aquella sala era solo el escenario final de una batalla que se arrastraba desde hacía meses. Una lucha de David contra Goliat. Por un lado, Rosa con su fe silenciosa y los documentos que probaban su posesión legítima. Por el otro, una poderosa constructora representada por un abogado de sonrisa cínica y el juez Arnaldo Bastos, un hombre cuya arrogancia llenaba el ambiente. Rosa sentía las miradas sobre ella, no de pena, sino de fastidio, como si su simple presencia fuera una molestia. Miraba al juez, al escudo de la República colgado torcido en la pared detrás de él, y se preguntaba dónde estaba la justicia que aquel símbolo prometía. Todo parecía una farsa, un teatro bien ensayado para legalizar un robo. El juez Arnaldo Bastos no se molestó en ocultar su desdén. Hojeaba los papeles del proceso con una velocidad que dejaba claro que su decisión ya estaba tomada mucho antes de que Rosa entrara en aquella sala. Sus ojos pequeños y fríos pasaban por ella sin verla realmente. Para él, Rosa era un anacronismo, una viejecita apegada a un terreno demasiado valioso para sus recuerdos. El abogado de la parte contraria, un hombre más joven y de traje impecable, intercambiaba sonrisas discretas con el juez. Era una complicidad descarada, una danza de poder de la que Rosa estaba completamente excluida. Ella apretaba el asa de su bolso gastado, el cuero ya agrietado por el tiempo, como si allí estuviera toda la fuerza que le quedaba. En su interior, Rosa no sentía solo el dolor de la pérdida inminente, sino la profanación de un lugar sagrado. Aquella casa no era solo ladrillo y cemento, era el santuario de sus recuerdos más preciados. Todavía podía ver a Juan, su marido, en el porche, arreglando la mecedora que él mismo había hecho. Podía sentir el olor del pastel de maíz que horneaba todos los domingos, el aroma esparciéndose por el pequeño jardín que cultivaban juntos. Cada grieta en la pared contaba una historia, cada rincón guardaba una risa o una lágrima compartida a lo largo de más de 40 años. Perder la casa era como perder a Juan por segunda vez. Era borrar los vestigios de que su historia de amor alguna vez existió. La humillación alcanzó su punto más bajo cuando su abogado defensor, un joven defensor público con más buenas intenciones que recursos, intentó argumentar sobre el valor sentimental del inmueble. El juez Arnaldo lo interrumpió con un gesto de la mano, un ademán displicente que descartaba cualquier apelación a la emoción. Fue en ese momento que miró directamente a Rosa, que murmuraba una plegaria casi inaudible, sus labios moviéndose en silencio. Con una media sonrisa, el juez pronunció la frase que sellaría su desprecio. «Señora», dijo en voz alta para que todos oyeran, «sus oraciones no tienen validez legal en este tribunal». Una risa ahogada provino de la mesa del abogado de la constructora. En ese momento la injusticia dejó de ser solo legal y se tornó personal. El golpe fue profundo, una puñalada en el alma. No era solo su casa la que estaba siendo atacada, sino su fe, el ancla que la mantenía en pie desde que Juan se había ido. Rosa sintió el rostro arder, no de vergüenza, sino de una santa indignación, una rabia contenida que se mezclaba con su dolor. Levantó la barbilla, encontró la mirada del juez y la sostuvo. Ya no había lágrimas en sus ojos, solo una quietud aterradora. Era la calma de quien ha sido empujado al límite absoluto y ha encontrado, en el Illinois, fondo del abismo, un suelo firme donde nadie más podía alcanzarla.
La sonrisa del juez vaciló por un segundo, sorprendido por la ausencia de la reacción que esperaba. El llanto, la súplica, la desesperación de una víctima. El ambiente en el tribunal era la representación física del mundo que la asustaba, frío, impersonal y hostil a aquello que no podía ser medido o comprado. Las paredes beiges, las luces fluorescentes que zumbaban incesantemente, el aire acondicionado helado que parecía robar el calor del cuerpo. Todo allí estaba diseñado para disminuir al individuo, para transformar a las personas en números de proceso. Rosa, con su vestido sencillo de flores y sus zapatos gastados, era un punto de color y vida en un escenario de muerte burocrática. Y era exactamente eso lo que querían borrar. Su simplicidad, su fe, su historia. Todo eso era irrelevante ante el progreso prometido por el complejo de lujo que se erigiría sobre las ruinas de su hogar. Mientras el oficial de justicia ya se movía en su dirección con los papeles de la orden de desalojo en mano, un recuerdo vino a la mente de Rosa, tan nítido como el dolor que sentía. Era una tarde de domingo, pocos meses antes de que Juan enfermara. Él estaba sentado a la mesa de la cocina, organizando una vieja caja de zapatos llena de documentos. Rosa, había dicho, con esa manera suya seria pero cariñosa. Si un día ya no estoy aquí y alguien intenta engañarte, recuerda esta caja. Esto de aquí no son solo papeles viejos. Es mi seguro de vida para ti. En ese momento ella solo sonrió y no le dio importancia. Ahora sus palabras resonaban en su mente como una profecía. La burla del juez sobre sus oraciones, en lugar de quebrarla, encendió una chispa. Se dio cuenta de que estaba luchando de la manera equivocada. Estaba intentando apelar a la conciencia de hombres que no la tenían. Estaba pidiendo justicia en un lugar donde la balanza ya estaba vendida. La fuerza que necesitaba no vendría de fuera, de los libros de cientos leyes o de la benevolencia de un extraño. Tenía que venir de dentro, de la herencia de integridad que su marido le había dejado y de la fe que la sostenía. El oficial de justicia se detuvo a pocos metros, esperando que ella se levantara y aceptara la derrota. Pero Rosa no se movió. Estaba a punto de cambiar las reglas del juego. Pero en vez de levantarse o llorar, Rosa hizo algo que nadie en aquella sala esperaba. Simplemente cerró los ojos. Bajó la cabeza, no en señal de derrota, sino de concentración. Sus manos, que antes temblaban, ahora reposaban calmadamente una sobre la otra en su regazo. Para el juez y para el abogado, aquel gesto era la confirmación de la debilidad, una huida patética hacia la religiosidad. Esperaron con una impaciencia mal disimulada a que el espectáculo de su devoción terminara para poder finalmente expulsarla. El oficial de justicia vaciló, sin saber si debía interrumpir aquel momento de silencio. La quietud de Rosa, sin embargo, no era de resignación. Era la quietud de quien se conecta a una fuente de fuerza mucho mayor que cualquier poder terrenal presente en aquella sala. En aquel silencio sagrado, cerrada al mundo exterior, una puerta se abrió en su mente. El recuerdo de la caja de zapatos de Juan volvió, pero esta vez con una claridad abrumadora, casi divina. Se vio de nuevo en la cocina, el olor a café recién hecho en el aire. Juan, con las gafas en la punta de la nariz, examinaba un libro de contabilidad. No la miró, pero su voz era grave cuando dijo: «¿Sabes, Rosa? Esa gente de la constructora son más resbaladizos que un pez enjabonado». Hizo una pausa, golpeando con el bolígrafo una línea específica. «El tal doctor Arnaldo también está metido en esto. Hay unas salidas de dinero aquí que no huelen bien. Unos regalos extraños». Rosa recordó haberle preguntado qué era, y Juan solo respondió: «Cosas que la gente honesta no hace». El recuerdo fue un destello. Cuando Rosa abrió los ojos, la mujer frágil y asustada que había entrado en el tribunal había desaparecido. En su lugar había una serenidad que rozaba el peligro. Su mirada ya no era suplicante, era firme, directa y cargada de un conocimiento que no poseía minutos antes. Era como si el alma de Juan, con su integridad y meticulosidad, estuviera allí, prestándole su fuerza. El dolor y la humillación dieron paso a una claridad fría y a un propósito inquebrantable. Ya no era una víctima implorando misericordia. Era la guardiana de una verdad, la portadora de un secreto que tenía el poder de incendiar aquel falso templo de justicia. La dinámica en la sala cambió instantáneamente. Su silencio ahora tenía peso. El cambio en su postura no pasó desapercibido. El juez Arnaldo, que se preparaba para despacharla con un último comentario sarcástico, se detuvo con la boca entreabierta. El abogado de la constructora frunció el ceño, confundido por la súbita transformación. El llanto esperado no llegó. La súplica no llegó. Lo que llegó fue un silencio desafiante, una mirada que parecía ver a través de ellos, penetrando las capas de arrogancia y corrupción. Intercambiaron una mirada rápida e incierta.
La calma de Rosa era desconcertante, antinatural para alguien que acababa de perderlo todo. Era la calma de quien tiene la carta más alta de la baraja y espera el momento adecuado para jugarla. La tensión en el aire, antes favorable a ellos, comenzó a invertirse. Rosa sintió el poder de aquella verdad vibrando dentro de sí. No era un poder de venganza, sino de justicia. La justicia de Juan, la justicia que le fue negada en aquella sala. Sabía lo que tenía que hacer. No sería un grito ni una acusación desesperada. Sería una pregunta, una semilla de duda plantada con la precisión de un cirujano. Respiró hondo, no para buscar coraje, pues el coraje ya estaba allí, sino para calmar el corazón que latía fuerte, impulsado por una adrenalina santa. La voz de Juan resonaba en su mente, ya no como un recuerdo triste, sino como una instrucción clara y directa. Era la hora de honrar el seguro de vida que él le había dejado. Entonces se levantó. El movimiento fue lento, deliberado, lleno de una dignidad que contrastaba con la prisa y la grosería con que había sido tratada. El sonido de la silla de madera arrastrándose sobre el piso pulido fue el único ruido en la sala súbitamente silenciosa. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El oficial de justicia, que ya se acercaba, se detuvo abruptamente. El juez la miró, una irritación creciente en su rostro, a punto de ordenarle que se retirara. Pero antes de que él pudiera hablar, Rosa se arregló su vestido sencillo, levantó la cabeza y fijó su mirada directamente en los ojos del juez Arnaldo Bastos, ignorando a todos los demás en la sala. El mundo pareció encogerse, existiendo solo ellos dos en aquel instante. Con una voz suave pero que portaba una resonancia que llenó cada rincón de la sala, Rosa habló. «Doctor Arnaldo», comenzó, y el uso de su título era una formalidad cortante. «Usted tal vez no se acuerde de mi marido, Juan». La frase quedó flotando en el aire, desarmando al juez. No era una apelación, no era una queja. Era una introducción, el prólogo de algo que él no podía prever. La mención del nombre del marido pareció al principio solo un detalle sentimental más de una señora que se negaba a aceptar la realidad. El juez esbozó una sonrisa de impaciencia, listo para interrumpirla y zanjar el asunto de una vez por todas. La reacción del juez fue de puro fastidio. Sacudió la cabeza levemente como quien trata con un niño terco. «Señora, eso no es relevante para el caso. Su marido, con todo respeto, no forma parte de este proceso», dijo él, con un tono que intentaba ser paternalista, pero que sonaba solo condescendiente. Hizo un gesto al oficial de justicia, una señal clara para que la retirara. Pero Rosa no se inmutó. Permaneció de pie, inmóvil, su mirada fija en la de él, esperando que terminara su discurso condescendiente. La calma de ella era como un muro de piedra contra el cual la arrogancia de él se estrellaba sin efecto. Ella lo dejó exponer su impaciencia antes de continuar. Ella prosiguió, su voz manteniendo el mismo tono calmado y medido. Él era un hombre muy meticuloso, un contador excelente, dijo, cada palabra elegida con cuidado. Antes de fallecer, me dejó una caja de documentos antiguos diciendo que era su seguro de vida. La mención de la caja y del seguro de vida hizo que el abogado de la constructora se inclinara hacia adelante, un brillo de preocupación surgiendo en sus ojos. Rosa continuó sin prisa. Él mencionó un trabajo que hizo para la constructora de su cliente hace algunos años. Hizo una pausa dramática, dejando que la información se asentara, observando la primera grieta aparecer en la fachada de confianza del juez. Y entonces asestó el golpe final, con la misma suavidad devastadora. Y él anotó todo sobre un regalo que fue entregado en nombre de usted para facilitar un negocio. La palabra regalo, dicha con un énfasis sutil, cayó como una bomba silenciosa en la sala. El rostro del juez Arnaldo Bastos perdió todo el color. Fue un cambio instantáneo y dramático. El tono rosado de su piel dio paso a una palidez fantasmagórica. Sus ojos, antes pequeños y desdeñosos, se abrieron de par en par con pánico. Su mano, que sostenía un bolígrafo, tembló visiblemente, y el bolígrafo cayó sobre la mesa con un clic que sonó como un disparo en el silencio absoluto. El poder, de forma incuestionable e irreversible, acababa de cambiar de manos. El aire en la sala de audiencias se enrareció. El nombre del marido de Rosa, Juan, conectado a la constructora, y crucialmente a la palabra regalo, fue la llave que desató el pánico más profundo del juez Arnaldo. Aquello no era una acusación vaga, era un eco específico de un pasado que él creía enterrado bajo años de procesos y poder. Sus ojos saltaron de Rosa al abogado de la constructora, que estaba igualmente pálido, con una expresión de puro terror. La sonrisa cínica que había ostentado durante toda la audiencia se había disuelto, reemplazada por una máscara de shock. De repente, la viuda humilde e invisible en el banco se había transformado en la personificación de su ruina.
La mujer a la que humilló era, ahora, su jueza. El silencio que se instaló fue diferente al anterior. Ya no era un silencio de opresión, sino de pavor. Cada segundo se estiraba, pesado con la verdad no dicha que ahora flotaba, visiblemente entre ellos. El juez intentó hablar, abrir la boca para negar, para gritar, para ordenar, pero ningún sonido salió. Su garganta se cerró. Miraba a Rosa como si viera un fantasma, el fantasma de la integridad de Juan, que volvía para atormentarlo a través de los ojos tranquilos de su esposa. La arrogancia que era su armadura se deshizo en polvo, revelando al hombre pequeño y asustado que había debajo. Él sabía con una certeza aterradora que ella no estaba blufeando. La precisión de sus palabras era letal. Rosa permaneció de pie, observando la destrucción que sus palabras habían causado. No sentía triunfo, ni placer en la venganza. Sentía una paz profunda, una sensación de justicia haciéndose no por ella, sino a través de ella. Era como si una fuerza mayor la estuviera guiando, poniendo cada palabra en su boca en el momento exacto. No necesitó levantar la voz. No necesitó presentar pruebas en ese momento. La prueba estaba en el rostro del juez, en la reacción de pánico, que no podía disimular. Su fe no le había dado un arma para atacar, sino un escudo de verdad que los expuso por quienes realmente eran, ladrones vestidos con las togas del poder. El abogado de la constructora fue el primero en recuperarse, aunque parcialmente. Se levantó de un salto tartamudeando. Señoría, esto es un absurdo, una táctica desesperada y calumniosa de alguien que ha perdido el caso. Su voz, sin embargo, sonaba fina y estridente, desprovista de cualquier convicción. Era la reacción ensayada de un hombre acorralado intentando crear una distracción, un tumulto para encubrir la verdad devastadora que acababa de ser revelada. Pero sus ojos no podían apartarse del rostro del juez, buscando una orientación, una negación firme que no llegó. El juez Arnaldo continuaba paralizado, su mundo desmoronándose en cámara lenta ante todos. Finalmente, con un esfuerzo visible, el juez encontró su voz, pero era un susurro ronco, tembloroso, una sombra patética de su tono autoritario de antes. «Orden, orden en la sala», consiguió murmurar, golpeando con el martillo en la mesa. Pero el sonido fue débil, apagado, sin la fuerza de la autoridad. Fue el sonido de un hombre quebrado. Se aclaró la garganta, evitando la mirada de Rosa a toda costa, sus ojos fijos en un punto cualquiera de la pared, considerando la presentación de nuevos elementos, subjetivos. Este juez decide suspender la sentencia. La palabra suspender salió con dificultad, como si estuviera tragando vidrio. El proceso será revaluado. La orden de desalojo está suspendida. La sala entera contuvo la respiración. El giro fue tan súbito y completo que parecía irreal. El defensor público de Rosa, que observaba todo atónito, la miró con una admiración que rozaba la reverencia. No sabía qué había en aquella caja de documentos, pero sabía que acababa de presenciar algo extraordinario. Una mujer que minutos antes estaba siendo despojada de todo, había, con unas pocas frases calmadas, desarmado a un juez corrupto y revertido una sentencia fraudulenta. El abogado de la constructora se hundió de nuevo en su silla, derrotado, el rostro entre las manos. El teatro de la injusticia había llegado a su fin y las máscaras habían caído. El juez Arnaldo se levantó abruptamente, casi derribando su silla. «Audiencia terminada», dijo, su voz aún temblorosa, y prácticamente huyó de la sala por una puerta lateral, sin mirar atrás. Ya no tenía el control. Estaba corriendo, huyendo de la verdad que Rosa había sacado a la luz. No huía de una acusación formal, sino de la certeza de que su carrera, construida sobre un cimiento de mentiras y corrupción, estaba a punto de derrumbarse. Rosa lo observó irse sin una pizca de odio en su corazón, solo una tristeza profunda por la debilidad moral de aquel hombre que se creía tan poderoso. No era fuerte, era solo un cobarde con un martillo. Cuando la puerta se cerró tras el juez, un murmullo recorrió la pequeña audiencia de la sala. Las pocas personas que asistían a otros casos miraban a Rosa con una mezcla de asombro y respeto. Se había convertido en ese instante en una leyenda silenciosa en aquel pasillo del tribunal. Se giró lentamente y miró a su joven abogado, que todavía estaba sin palabras. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios por primera vez en aquel día. «Creo que vamos a tener que hablar sobre cierta caja de zapatos», dijo suavemente, y por primera vez su voz ya no estaba sola. La justicia de Juan había finalmente encontrado su camino. Aquella misma tarde, siguiendo el consejo del defensor público, Rosa redactó una denuncia anónima para la inspección de tribunales.
No dio detalles explícitos, no mencionó nombres, solo citó la existencia de documentos probatorios sobre irregularidades que involucraban a un magistrado y a una constructora en un caso específico de disputa de tierras. Fue suficiente. La semilla de la duda, ahora plantada en el suelo fértil de la CITS, burocracia investigativa, comenzaría a germinar. Ella no quería un escenario, no quería venganza, solo quería lo que era suyo por derecho: su casa, su paz y el honor del nombre de su marido. Dejó que el sistema, que casi la aplastó, se encargara de su propia limpieza. En los días que siguieron, un silencio tenso se cernió sobre el caso. No llegó ninguna nueva citación, ninguna noticia del tribunal. Era un silencio de negociación, de pánico entre bastidores. Rosa sabía que estaban corriendo, intentando apagar el incendio que ella había iniciado con una única chispa. Imaginaba las llamadas frenéticas, las reuniones secretas, el miedo creciente del empresario y del juez. Pero no sentía ansiedad. Por primera vez en meses, dormía en paz en su propia cama, en la casa que era su refugio. Sabía que la batalla principal ya había sido ganada. La victoria no sería declarada con trompetas, sino con el silencio continuo de las autoridades que ahora temían remover un avispero. Unas 2 semanas. Después llegó una carta oficial. No era una citación ni una orden judicial. Era un documento frío y burocrático, informando que la constructora había retirado el proceso. Sin explicaciones, sin disculpas, solo una desestimación formal. El defensor público llamó a Rosa, su voz llena de un entusiasmo que apenas podía contener. Se han echado atrás, doña Rosa, se han echado atrás. Lo que sea que hubiera en esa caja funcionó como un hechizo. Rosa agradeció con su calma habitual. Para el innocent, joven abogado, era una victoria legal. Para Rosa era la confirmación de la providencia. La justicia de los hombres, por miedo, se había visto forzada a alinearse con la justicia divina. Tomó la carta, la leyó una vez más y la colocó sobre la mesa de la cocina, al lado de una foto sonriente de Juan. La noticia de la caída del juez Arnaldo Bastos no llegó de golpe. Fue un desmoronamiento lento y público, reportado en pequeñas notas en los periódicos locales. Primero, una suspensión para investigación interna. Después, una solicitud de jubilación anticipada por motivos de salud. Finalmente, la verdad salió a la luz, en un artículo más extenso sobre un esquema de corrupción que involucraba licitaciones y decisiones judiciales favorables a un grupo de empresarios del sector inmobiliario. El nombre del juez estaba en el centro de todo. La denuncia anónima de Rosa había sido el hilo que, al ser tirado, deshizo todo el tejido podrido de aquella red de corrupción. Su carrera terminó, implosionó. Rosa nunca se jactó de lo que hizo. Para los vecinos y la comunidad, era simplemente la viuda que milagrosamente consiguió conservar su casa. Pocos sabían de la escena dramática en el tribunal. Su victoria no fue celebrada con fiesta, sino con el retorno a la normalidad, que para ella era la mayor bendición de todas. Volvió a cuidar de su jardín, a podar los rosales que Juan tanto amaba. Las flores parecían más vibrantes, el aire más puro. Su casa, antes un lugar de luto e incertidumbre, volvió a ser un santuario de paz. La presencia de Juan ya no era un recuerdo doloroso, sino una fuerza protectora que la envolvía, como si su amor hubiera trascendido la muerte para garantizar su seguridad. Nunca volvió a abrir la caja de zapatos. No lo necesitó. Su contenido, la prueba material de la corrupción, cumplió su propósito sin haber sido nunca exhibido. El seguro de vida de Juan no estaba en los papeles, sino en el recuerdo, en la verdad que contenían. La caja permaneció guardada en el fondo del armario, un memorial silencioso a la integridad de un hombre común que con su bolígrafo y su libro de contabilidad fue más poderoso que un juez y su martillo. Rosa entendió que la fe no consistía en pedir milagros espectaculares, sino en tener la claridad y el coraje para usar las herramientas que Dios y la vida ya habían puesto en sus manos. La historia se difundió de forma discreta, casi como un folclore, en los pasillos del juzgado. ¿Oíste lo de la viuda que hizo temblar al juez Bastos? Decían los funcionarios en voz baja. Se convirtió en un símbolo, no de poder, sino de una fuerza diferente, una fuerza que el sistema no sabía cómo procesar o combatir. La mujer que había sido tratada como ignorante por su fe, se convirtió en la personificación de la justicia que el propio tribunal debería representar. Su historia sirvió como una advertencia silenciosa para otros que pudieran pensar que el poder les daba el derecho de aplastar a los humildes. Recuerdo de su calma y de su mirada firme quedó grabado en la mente de todos los que presenciaron aquel día. Un día, meses después, el joven defensor público la visitó. No vino por trabajo. Trajo un pastel y se sentó con ella en el porche.
Le contó que la caída del juez Arnaldo había provocado una verdadera limpieza en el tribunal y que muchos casos antiguos estaban siendo revisados. Usted no derribó solo a un hombre, doña Rosa, dijo con admiración. Usted derribó un sistema. Usted nos recordó para qué sirve la justicia. Rosa solo sonrió y le ofreció una taza de café. Para ella, la conversación no era sobre sistemas o grandes hazañas. Era sobre honrar a un buen hombre y proteger su hogar. La simplicidad de su motivación era lo que hacía su victoria tan profunda. El empresario codicioso, el hombre detrás del intento de robo, tampoco salió ileso. Con la caída de su protector en el Poder Judicial, otros procesos contra su constructora salieron a la luz. Se vio enredado en una telaraña de investigaciones y escándalos que consumieron su fortuna y su reputación. El complejo de lujo que soñaba construir sobre la casa de Rosa nunca se materializó. En su lugar, el terreno de al lado, que ya había adquirido, permaneció vacío, un monumento a su fracaso y a su codicia. La vida, a su manera implacable y justa, le había pasado la cuenta. La casa de Rosa, pequeña y modesta, permaneció en pie, un faro de integridad en medio de las ruinas de la arrogancia. La transformación del nieto de Rosa no fue externa. Siguió siendo la misma señora de apariencia sencilla, con su vestido de flores y sus gestos humildes. El cambio fue interno, una consolidación de su fuerza. No se volvió más habladora o asertiva en su día a día. Al contrario, parecía aún más serena, más en paz. La prueba por la que pasó no la endureció, sino que refinó su fe, haciéndola aún más inquebrantable. Aprendió que la verdadera fuerza no grita, no se impone, simplemente es. Y su mera presencia, quieta y digna, era suficiente para cambiar la atmósfera de cualquier lugar donde estuviera. La historia de Rosa y del juez Arnaldo se convirtió en un testimonio poderoso. Un testimonio de que la fe no es una fuga de la realidad, sino una lente que la revela con más claridad. Demostró que la integridad, aunque parezca una debilidad en un mundo corrupto, es al final la roca sobre la que todo lo falso se rompe. La humillación que sufrió en el tribunal se transformó en su mayor vindicación. El desprecio del juez por sus oraciones fue el catalizador que despertó el recuerdo que lo destruyó. Fue como si el propio universo hubiera conspirado para transformar el veneno en antídoto. La lección final de aquella jornada no fue sobre ganar o perder una batalla legal. Fue sobre el poder que reside en aquello que el mundo secular frecuentemente descarta: la memoria, la integridad, la fe silenciosa de una persona común. Rosa, en su casa, cuidando de su jardín, era la prueba viva de ello. No necesitaba monumentos ni reconocimiento público. Su victoria estaba en el perfume de las rosas, en el calor del sol en su porche, en la paz de su hogar. La vida le había quitado a su gran amor, pero le había devuelto la certeza de que la justicia de él y la de Dios nunca la abandonarían. Pasaron los años. La historia para muchos se convirtió solo en un recuerdo lejano, pero para Rosa, el eco de aquel día jamás se apagó. A veces, sentada en su mecedora en el porche, la misma que Juan había arreglado tantas veces, miraba hacia la puerta y recordaba el rostro pálido del juez Arnaldo, no con rencor, sino con una especie de compasión triste. Él tenía todo lo que el mundo valora: poder, estatus, dinero, y sin embargo era un hombre pobre de espíritu, un prisionero de su propia deshonestidad. Ella, que a los ojos de él no tenía nada, poseía la única riqueza que importaba: una conciencia limpia y una fe que la sostenía como la tierra sostiene las raíces de un árbol centenario. El jardín de Rosa floreció como nunca antes. Se convirtió en su refugio y su púlpito silencioso. Los niños del vecindario, atraídos por la belleza de las flores, a menudo se detenían a conversar con ella. Nunca les contaba la historia del tribunal, pero les enseñaba sobre la paciencia, sobre cuidar la tierra, sobre la belleza que nace de lo simple y verdadero. Su casa dejó de ser solo un memorial del pasado y se transformó en un faro para el futuro, un lugar donde la bondad y la integridad eran cultivadas como las más preciosas semillas. Su vida se convirtió en el propio mensaje, el de que la verdadera fuerza florece en la humildad. Un día, una joven periodista que había oído fragmentos de la historia llamó a su puerta queriendo escribir un artículo sobre la mujer que derribó a un juez con una oración. Rosa la recibió con una sonrisa amable, le ofreció un vaso de agua fresca y escuchó pacientemente. Al final respondió con simplicidad: «Hija mía, no fue la oración la que derribó a un juez. La oración solo me dio claridad para ver la verdad. El juez se derribó solo, con el peso de sus propias elecciones». La periodista se quedó en silencio, comprendiendo que la historia era mucho más profunda que un simple acto de venganza divina. Era sobre la inevitabilidad de cosechar lo que se siembra. La casa, que casi le fue arrebatada, se convirtió en el símbolo definitivo de su victoria. Cada habitación, cada objeto, cada rayo de sol que entraba por la ventana
Era una afirmación diaria de que la justicia, aunque tardía y silenciosa, prevalece. La presencia de Juan continuaba viva, no como una sombra de luto, sino como un pilar de fuerza. La caja de zapatos permaneció intacta, un artefacto sagrado cuyo poder no residía en ser abierto, sino en simplemente existir, como la prueba silenciosa de que la integridad de un hombre bueno puede resonar mucho más allá de su propia vida, protegiendo a aquellos que amó. La historia de Rosa termina aquí, no con un estruendo, sino con la paz serena de su jardín. Nos enseña que en el tribunal de los hombres el martillo de la injusticia puede sonar alto, aplastando esperanzas y burlándose de la fe. Pero en el silencio de una oración, en la quietud de un corazón que busca la verdad, una fuerza mucho mayor se manifiesta. Es la fuerza de la integridad, de la memoria y de la fe. Y el eco de esa fuerza, aunque susurrado, es capaz de demoler tronos, sacudir imperios de corrupción y restaurar el orden divino en el caos del mundo. La verdadera justicia no necesita reflectores. Solo necesita un corazón justo para darle voz. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor comparte este video con esa persona que necesita un mensaje de esperanza. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre cómo encontrar fuerza en la fe en medio de las pruebas de la vida. Gracias por escuchar.